Imagina esto, el año 1910, Buenos Aires. La policía irrumpe en un salón de baile. Arrestan a los bailarines. El crimen, bailar tango. La Iglesia Católica llamaba al tango un baile del diablo. Las familias respetables prohibían a sus hijas aprenderlo. Los periódicos escribían que el tango corrompía la moral pública. Hoy, el tango es patrimonio cultural de la humanidad según la UNESCO. Es el símbolo de Argentina, se baila en París, Tokio, Nueva York, en todas partes. ¿Cómo pasó el baile más escandaloso del mundo de los burdeles a los salones de la alta sociedad? Esta es la historia del tango. El origen prohibido. El tango nació en los lugares más pobres de Buenos Aires en las décadas de 1880 y 90. En barrios como La Boca y San Telmo vivían los más marginados de la sociedad, inmigrantes recién llegados de Italia, España y Europa del Este, africanos y sus descendientes, trabajadores portuarios que ganaban poco, prostitutas y delincuentes. Estos barrios eran peligrosos, sucios, violentos. Y allí, en los conventillos, los edificios de apartamentos miserables donde familias enteras compartían una habitación, nació el tango. El tango mezcló ritmos africanos del candombe, melodías de la habanera cubana y el compás de la milonga criolla. Los inmigrantes europeos trajeron el bandoneón, un instrumento alemán que se convirtió en el corazón del tango. Pero el tango no se bailaba en lugares respetables, se bailaba en burdeles, en bares oscuros, en las esquinas de calles peligrosas, y la forma de bailar era escandalosa para la época. Los cuerpos pegados, los movimientos sensuales, las piernas entrelazadas. Para la sociedad conservadora de principios del siglo XX, esto era inaceptable. El tango representaba todo lo que la clase alta despreciaba: pobreza, inmigración, mezcla racial, sexualidad abierta. Las familias decentes no permitían que sus hijos lo bailaran. La Iglesia lo condenaba desde los púlpitos. Los periódicos escribían artículos alarmistas sobre cómo el tango corrompía a la juventud. En algunos lugares, la policía literalmente arrestaba a personas por bailar tango en público. El tango era el baile de los marginados, y los marginados no tenían voz en la sociedad argentina. Pero el tango tenía algo que no se podía ignorar. Era magnético, apasionado, imposible de olvidar. La conquista de París. En 1910, algo inesperado sucedió. Los hijos de las familias ricas argentinas viajaban a París como parte de su educación. Estos jóvenes aristócratas habían aprendido tango en secreto en Buenos Aires, en lugares donde sus padres nunca los verían. En París, lejos de las miradas de sus familias, comenzaron a bailar tango en fiestas privadas. Los parisinos quedaron fascinados. Para los europeos, el tango era exótico, sensual, emocionante.
Era diferente de los bailes formales y rígidos de los salones europeos. El tango tenía pasión, tenía drama, tenía algo salvaje. En 1913 el tango explotó en París. Todos querían aprenderlo. Se abrieron escuelas de tango, las orquestas tocaban tango. La aristocracia parisina bailaba tango en los salones más elegantes de Europa. Cuando Buenos Aires vio que París, el centro cultural del mundo en esa época, había aceptado el tango, algo cambió. Si París amaba el tango, entonces el tango debía ser aceptable. La clase alta argentina, que había rechazado el tango por décadas, de repente quiso recuperarlo. Si es suficientemente bueno para París, es suficientemente bueno para nosotros. Pero había un problema. El tango de los barrios pobres era demasiado crudo, demasiado sexual, demasiado salvaje para los salones de la élite. Entonces lo cambiaron. Suavizaron los movimientos del baile. Hicieron las letras más poéticas y menos explícitas. Quitaron los pasos más provocativos. Añadieron elegancia y refinamiento. El tango se civilizó, se volvió respetable. Ya no era el baile de burdeles y delincuentes, ahora era el baile de Argentina. Para 1920, el tango se bailaba en los mejores clubes de Buenos Aires. Las mismas familias que lo habían prohibido ahora lo celebraban. El tango había conquistado a sus enemigos. La Edad de Oro. Las décadas de 1930, 40 y 50 fueron la edad de oro del tango. El tango estaba en todas partes, en la radio, en el cine, en los salones de baile llamados milongas que existían en cada barrio de Buenos Aires. Y había una figura que transformó el tango para siempre: Carlos Gardel. Gardel no solo cantaba tango, le dio alma. Sus canciones hablaban de amor perdido, de nostalgia, de la vida dura del inmigrante, de los sueños rotos. Letras como Volver, Mi Buenos Aires querido y Por una cabeza se convirtieron en poesía. El tango ya no era solo un baile, era una forma de expresar las emociones más profundas. Gardel murió en un accidente de avión en 1935. Tenía solo 44 años, pero se convirtió en leyenda. Hasta hoy, la gente visita su tumba en Buenos Aires y dice: Gardel canta cada día mejor. Durante la Edad de Oro, cada barrio tenía su milonga. Los trabajadores iban después del trabajo. Las familias iban los fines de semana. El tango era la vida social de Buenos Aires. Los bailarines desarrollaron estilos diferentes. Algunos preferían movimientos elegantes y fluidos. Otros bailaban con pasos rápidos y complejos, pero todos compartían la conexión, el abrazo, la improvisación. Porque el tango no tiene pasos fijos. Es una conversación entre dos cuerpos. Es conexión, no coreografía. El tango se convirtió en la identidad argentina. Representaba la mezcla cultural del país, europeo y africano,
inmigrante y criollo, elegante y popular. Era el sonido del alma de Argentina, pero esta edad dorada no duraría. La muerte y resurrección. En 1955, un golpe militar derrocó al gobierno argentino. Los militares prohibieron reuniones públicas grandes. Las milongas comenzaron a cerrar, pero lo peor vino después. En 1976, otra dictadura militar tomó el poder. Esta fue brutal. Miles de personas desaparecieron, secuestradas, torturadas, asesinadas por el régimen. Las reuniones públicas eran peligrosas. Las milongas, donde cientos de personas se juntaban, eran sospechosas. Muchas cerraron permanentemente. Bailar tango se volvió arriesgado. El tango casi murió. Una generación entera creció sin milongas. Los jóvenes no aprendían a bailar. Las orquestas se disolvieron. Los bailarines viejos guardaban sus zapatos de baile. La dictadura terminó en 1983. Argentina volvió a la democracia. Pero el daño estaba hecho. El tango parecía cosa del pasado, algo de los abuelos. Y entonces, algo inesperado sucedió. En 1983, un espectáculo llamado Tango Argentino se estrenó en París, el mismo lugar que había legitimado el tango 70 años antes. El espectáculo fue un éxito explosivo. Viajó a Broadway en Nueva York, a Londres, a Tokio. El mundo redescubrió el tango. Y los jóvenes argentinos vieron el tango en estos espectáculos internacionales y pensaron: esto es nuestro, esto es hermoso, ¿por qué lo perdimos? Comenzó un renacimiento. Los jóvenes buscaron a los bailarines viejos y les pidieron que enseñaran. Las milongas comenzaron a abrir otra vez. En los 92.000 el tango explotó globalmente. Milongas abrieron en ciudades por todo el mundo, París, por supuesto, pero también Berlín, Seúl, San Francisco, Melbourne. Hoy puedes bailar tango en casi cualquier ciudad grande del planeta. Hay comunidades de tango, festivales internacionales, encuentros donde bailarines de todo el mundo se reúnen. En 2009, la UNESCO declaró el tango Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El tango nació en los márgenes, fue rechazado y prohibido, casi desapareció, pero sobrevivió. Y no solo sobrevivió, conquistó el mundo. El tango nació en burdeles y calles peligrosas. La sociedad respetable lo rechazó. La Iglesia lo condenó. Las dictaduras trataron de matarlo. Pero el tango sobrevivió porque llevaba algo verdadero: la pasión de los inmigrantes que construyeron Argentina, el dolor de la separación y la pérdida, la necesidad humana de conexión. El baile que Buenos Aires rechazó se convirtió en su alma. El ritmo que prohibieron se volvió sagrado. Hoy, en cualquier noche en Buenos Aires, puedes encontrar milongas donde la gente baila hasta la madrugada. El tango vive y seguirá viviendo. Porque el tango es más que un baile,
es memoria, es identidad, es resistencia. Para seguir aprendiendo, el siguiente vídeo está aquí mismo.